Abuelo revela sus secretos escondidos por 57 años, y la verdad deja a todos helados. La tarde caía suave sobre la casa de Mateo, en las afueras de la ciudad donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a tierra mojadita por la lluvia reciente y a la fragancia de las flores que adornaban el jardín. Mateo, de 78 años, hombre de mirada profunda, siempre había sido un enigma para su familia. Su carácter reservado, sumado a sus ojos llenos de historias inconfesables, mantenía a todos a la expectativa, pero nunca se atrevían a preguntar. Este día, sin embargo, esa calma engañosa estaba por romperse. La reunión familiar transcurría entre risas y anécdotas triviales. El ruido de la vida cotidiana flotaba en el aire. Sus hijos comentaban sobre la escuela de los niños, y sus nietos se reían, correteando por la terraza. Pero había algo más, un peso en el corazón de Mateo, un tumulto de emociones que lo inquietaban. Su respiración era más pesada de lo habitual, y sus manos, aunque temblorosas, se aferraban al borde de la mesa. Entonces, con voz temblorosa que cortó el bullicio, Mateo pronunció aquellas palabras que todos temían escuchar. Estoy listo para contarles un secreto que guardé durante 57 años. De inmediato el ambiente cambió. El murmullo cesó. Los rostros se tornaron serios, reflejando sorpresa y confusión. Sofía, su nieta, sintió como la tierra temblaba bajo sus pies. Un nudo en el estómago la envolvió. Sabía que en el fondo, su abuelo llevaba consigo algo más que simples recuerdos. Era como si un eco de lo que venía latía en el aire, y la atmósfera se tornó densa. Nunca imaginaron que la revelación podría desmoronar los cimientos de su propia historia familiar. Mateo cerró los ojos. Recordó su juventud llena de decisiones oscuras y amores prohibidos. Narró historias de noches de luna llena, miradas furtivas y promesas rotas. Cada palabra que salía de sus labios dejaba a la familia en vilo, con el corazón en la garganta. El pasado parecía volver a cobrar vida con cada frase. La tensión era palpable. La expectación caló en ellos como una llovizna que se intensifica. Un estruendo repentino interrumpió el relato. La puerta se abrió de golpe, y una figura del pasado hizo su irrupción en la escena. Silencio absoluto. Todos se quedaron paralizados, y una sombra de desconcierto pugnaba por salir. Sofía sintió cómo la respiración se le aceleraba. Aquel rostro era familiar, pero también un fantasma que creía haber dejado atrás. Los rencores olvidados flotaban en el aire mientras Mateo se tambaleaba entre su secreto y la revelación sorpresiva. El murmullo se convirtió en un mar de especulaciones. ¿Quién era realmente aquella persona? ¿Qué historia se escondía detrás de sus ojos? La pregunta sobre la verdadera identidad de alguien cercano comenzaba a aflorar, sumiendo a la familia en un suspense insoportable. La noche prometía ser larga y llena de inquietud. Las palabras de Mateo aún resonaban en el aire, y el legado familiar pendía de un hilo frágil. Nadie sabía qué camino tomaría. Mientras el secreto comenzaba a desenredarse, la tormenta se acercaba, y la vida de todos cambiaría para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión flotaba en el aire. Mateo, tambaleándose entre el peso de su secreto y la incertidumbre provocada por la figura que había irrumpido en la casa, apenas pudo sostener su mirada sobre la persona que había regresado.
El rostro que tanto había querido olvidar era ahora el centro de todas las miradas. Era Esteban, un viejo amigo, pero su presencia era como un torrente tratando de apagar el fuego que ardía en el pecho de Mateo. «No puede ser», exclamó Sofía, incrédula, mientras la sala se llenaba de murmullos. Su respiración era entrecortada. La gente se movía en sus sillas, buscando una respuesta que parecía estar vacía. Esteban, con una mezcla de dolor y determinación, dio un paso adelante. Sus ojos buscaban a Mateo, como si el tiempo no hubiera pasado. «Lo siento por llegar así», empezó Esteban. Su voz resonó en el silencio como un trueno. «Pero he venido a hablar de lo que realmente pasó aquella noche. La noche que todo cambió». Mateo sintió que el mundo se le venía encima. Las paredes parecían estrecharse, y su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Sin darse cuenta, se había puesto en pie. Una necesidad urgente de poner fin a la carga que lo había atormentado durante décadas. «¡Cállate!», gritó. «No es el momento. No ahora». Pero Esteban no podía callarse. Tenía algo que revelar, algo que conectaba su vida con la historia familiar de Mateo. «Todo lo que soñaste ocultar, hoy debe salir a la luz. Lo que hiciste fue un error. No terminará bien para ti ni para ellos si sigues callado». El pánico recorrió el rostro de Mateo. La familia miraba, atrapada entre la curiosidad y el miedo. La verdad parecía estar al borde, como un volcán a punto de erupcionar. Sofía, sintiéndose frágil, se giró hacia su abuelo. «Abuelo, ¿qué es lo que escondías? ¿Quién es Esteban realmente?». El viejo amigo tomó aire, recuperando el coraje. «Esa noche mencionaste una promesa. ¿A mí me la hiciste también? Prometiste protegerlos, pero no lo hiciste. Sabías que las cosas iban a acabar mal. ¿Sabías por qué?». Mateo sintió un frío que le recorrió la espalda. Su mente viajaba a aquel oscuro pasado, lleno de decisiones desgarradoras. «¡Basta!», rugió. Su voz resonó en el rincón de la sala, pero todo se había desbordado. Sentía que el tiempo se detuvo y que el aire se volvió denso. Los niños miraban con ojos grandes, desconcertados. Las tensiones familiares se intensificaron. Murmullos se convertían en gritos. «¿De qué están hablando?», preguntó un hijo de Mateo. Su voz temblaba. «¿Qué es lo que escondes?». Fue en ese momento que la puerta se entreabrió otra vez, y esta vez la voz de una mujer. Resonó una voz que nadie esperaba. «¿Están hablando de mí?». La figura se mostró. Era Clara, la esposa de Mateo, que había estado callada cuando todo había explotado. Nadie supo cómo reaccionar. Los ojos de Mateo se abrieron con terror. «Clara, ¿tú aquí?». Su voz apenas era un susurro. «No estoy dispuesta a dejar que hablen sin mí». Clara avanzó. La rabia en su mirada era palpable. «Tú no eres el único con secretos, Mateo. Es hora de que todos conozcan la verdad». Mateo sintió que las fuerzas se le escapaban. En un instante, toda su vida había cambiado, como si un huracán hubiera arrasado su hogar. Y cuando todos pensaban que lo habían oído todo, las palabras de Clara cayeron como una bomba. «Esa promesa que hiciste no fue a mí». Los susurros se convirtieron en un silbido ensordecedor. Un aire helado envolvió la habitación. Todos quedaron congelados, mirando a Clara y después a Mateo, preguntándose qué monstruo se había desatado. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué era lo que Mateo había ocultado tanto tiempo? La noche aún no había terminado, y la tormenta estaba por llegar. La habitación estaba fría, con un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. Todos miraban a Clara, la mujer que había compartido su vida con Mateo durante décadas. «¿Qué quieres decir con eso, Clara?», preguntó uno de los hijos, su voz temblando como las luces titilantes de las velas en la mesa. Los murmullos se convirtieron en un río de incertidumbre.
Mateo, de pie, sudando cada vez más, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «Clara, vamos, por favor», murmuró, pero su esposa lo interrumpió, adentrándose más en el abismo. «No, no callaré más. Él no es el único que tiene secretos». Clara miró a su familia. Sus ojos desbordaban una mezcla de ira y desamor. Las paredes parecieron acercarse. «Ese juramento fue a mí, pero no como tú crees, Mateo». Los ojos de Mateo se abrieron con horror. «¿A qué te refieres?». La tensión era palpable. Sofía, que estaba justo al lado de su abuelo, sintió un nudo en el estómago. Todo esto era más que un simple secreto. Este era un terremoto emocional. «Abuelo, ¿de qué están hablando?», cuestionó, su voz temblando entre el miedo y la curiosidad. Clara levantó la voz. «Porque aquel juramento que hiciste era proteger a nuestra hija. Sí, esa que nunca mencionaste. Alain». Los murmullos se detuvieron. La revelación pesó sobre ellos como una losa. La mención de otra hija, de la que nunca habían oído hablar, hizo que varios miembros de la familia se miraran entre sí, boquiabiertos. Mateo se tambaleó, tratando de mantener su equilibrio. «Eso no puede ser. No puede ser real». Pero Clara avanzó, decidida. «La perdimos, Mateo. Tu promesa fue protegerla, y fallaste. Nunca te perdoné. Pero ahora deben conocer la verdad». Uno de sus hijos, Pablo, que siempre había admirado a su padre, sintió que el mundo se le desmoronaba. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué nunca nos contaste esto?». Su voz subió de tono, casi enojada. «No puedo creer que hayas ocultado a otra hermana, a otra familia». «¿Por qué, abuelo? ¿Por qué?». Mateo parecía haber perdido parte de sí mismo, como si se desvaneciera con cada pregunta. Las visiones de su pasado comenzaron a deslizarse como niebla. Recordó aquel fatídico accidente, la noche oscura y tormentosa, aquel grito agudo, los ojos de una niña que miraban con miedo. «Era un accidente», empezó a decir, pero su voz se quebró. Clara, con la mirada ardiente, interrumpió. «¿Un accidente? No fue solo eso. Fue un secreto que destruyó vidas. Te quedaste callado». Y la historia familiar quedó manchada por el dolor. Antes de que Mateo pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en la sala. Era Sofía, que había retrocedido, aterrada. «¿Qué pasó con Alain? ¿Dónde está ella ahora?». Los murmullos se transformaron en un alboroto de vulnerabilidad y miedo. Cada uno de ellos sentía cómo se les oprimía el pecho, cómo el aire se volvía espeso. «¿Está viva? ¿Dónde está?». Las preguntas volaban en el aire, y el espacio se llenó de tensión. Justo en ese instante, un ruido estruendoso provenía del fondo de la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y todos giraron. Una figura alta apareció, empapada de lluvia, con los ojos brillantes. Era una joven, y el parecido con Mateo era aterrador. «Papá», dijo con voz temblorosa. Los corazones de los presentes se detuvieron. La complejidad del momento congeló el tiempo. La revelación de Clara palidecía ante aquel nuevo giro. La hija perdida, el rompecabezas que podría encajar de una forma desgarradora. Mateo vio su pasado manifestarse, y el reloj sonó, marcando el final de ese instante. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. «Soy Alain», respondió la joven, y las luces de la estancia parecieron apagarse. Todo se volvió oscuro, y una profunda inquietud invadió a cada uno de los presentes. La tormenta fuera no era nada comparada con la que se desataba dentro de la casa, sin respuestas, con el nuevo misterio flotando en él. Aire y corazones latiendo con fuerza. Un nuevo viaje apenas comenzaba. La habitación se congeló en un instante absoluto. Todos estaban boquiabiertos, mirando a la joven que afirmaba ser Alain. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el aire estaba cargado de preguntas que vibraban en el silencio. Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentó ahogar la confusión. «¿Eres realmente tú? ¿Dónde has estado?». Su voz sonaba desesperada.
un eco de un pasado del que había tratado de escapar. La joven inclinó la cabeza, y su mirada profunda mostraba no solo sorpresa, sino también dolor. No sé cómo llegué aquí. Solo sé que he estado buscándote, papá. Durante años. Cada palabra era un golpe, una herida, que se reabría. La familia no sabía si reír o llorar. Pero, ¿por qué nunca supimos de ti? ¿Por qué no regresaste? La angustia se debía a que la verdad de Mateo se filtraba lentamente. La sombra del secreto lo perseguía. Sofía, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, se atrevió a preguntar: ¿Dónde has estado, Alaine? ¿Qué te pasó? Después de aquella noche me llevaron y me dijeron que no podía volver a casa. Crecieron rumores y finalmente me olvidé, o me hicieron olvidar, pero siempre te he buscado. La joven respiraba con dificultad, como si cada palabra le costara una eternidad. Clara, furiosa, interrumpió: ¿Olvidar? No, Alaine. Te hicieron olvidar porque Mateo nunca hizo su parte del trato. Nunca te protegió. Las sombras que rodean esta familia son culpa de tus decisiones, Mateo. Su ira resonaba en la habitación, intensificando la confusión. Mateo, sujetándose la cabeza con las manos, casi grita: «¡Eso no es cierto! Fui un padre. Intenté encontrarte. Pero había cosas que no podía controlar». Su voz se desvanecía, mientras el eco de sus propias mentiras lo asfixiaba. Los murmullos en la sala se convirtieron en un murmullo creciente. Pero en medio del caos, el sonido del trueno retumbó fuera, y a la casa le siguió un apagón repentino. Todo se oscureció. El miedo fue palpable. Gritos y murmullos llenaron el lugar. Claras pisadas resonaron mientras todos encendían sus teléfonos. La luz del celular reveló el pánico en los rostros de la familia. «¡Abuelo!», Sofía gritó. «¿Qué está pasando?». De repente, una voz desde la oscuridad, pero más inmediata que nunca: «¡Alto!». Era Esteban, pero su tono no sonaba como un viejo amigo. Era una advertencia, y la intensidad de su advertencia había crecido como una tormenta. «No pueden desenterrar este secreto. No deben hacerlo. Aún queda algo más que revelar». Alain dio un paso hacia atrás, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué más se supone que sabemos? La ansiedad crecía y el ambiente se densificaba. El silencio se había retirado, dejando solo la inquietud. Ese juramento, ese no fue el único. El rostro de Esteban ahora mostraba el peso de años de silencio. Hay más. Sobre tu madre, Alain, más de lo que el abuelo te ha ocultado. Su vida está entrelazada con la tuya. Y si todos supieran lo que tú no sabes, todo cambiaría. Lo que dijo flotaba en el aire, pesando sobre todos. Los ojos de Mateo se abrieron, y su expresión se volvió de desconcierto a terror. «¿De qué estás hablando, Esteban?», Mateo exigió, su voz preñada de miedo. «Tu madre era más de lo que todos creían. Había cosas oscuras, secretos de familia que nadie debe conocer. Si Alain descubre la verdad, no solo perderás a tu hija, sino a todos». La declaración resonó con el eco de una advertencia fatal. Alain lucía confundida, intentando comprender el caos que la rodeaba. Ella miró a su padre, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué me ocultas, papá? ¿Qué has hecho?». El ambiente estaba plagado de ansiedad. El desasosiego llenaba la habitación, y el eco de secretos jamás revelados pendía en el aire como una espada afilada. En medio de ese momento tenso, las conexiones comenzaron a pensar cada vez más, llevándoles a una tormenta de preguntas sin fin. ¿Y hasta cuándo crecería esta tormenta? ¿Qué más sería desatado? ¿Qué era ese secreto que podría romperlos para siempre? Silencio era abrumador, pero las palabras de Esteban resonaban como un eco. Todos esperaban una respuesta, un alivio. Pero lo que llegó a continuación fue mucho más oscuro. Lo que muchos no saben es que la historia de Alain y su madre está profundamente entrelazada con las decisiones que Mateo tomó y con el pasado que creía enterrado. Dijo Esteban,
tomando una pausa dramática. Alain, confundida y aterrorizada, se giró hacia su padre. Sus ojos brillaban con lágrimas acumuladas. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, su voz tiñéndose de un tono demandante. «¿Qué te hizo mi madre? ¿Por qué hay un secreto tan grande que destruiría nuestra familia?». Mateo, sintiéndose cada vez más acorralado, apenas podía respirar. Cada vez que pensaba en lo que había estado a punto de salir, un nudo en su garganta se hacía más fuerte. Quería gritar, defenderse, pero las palabras se le atascaban. Tu madre era parte de un juego más grande, Alain. Un juego del que ni siquiera Mateo entendía las reglas. Esteban continuó, su mirada fija en el antiguo amigo. Ella estaba involucrada en cosas peligrosas, lejos de ser la madre perfecta que siempre imaginaste. La realidad era que ella representaba un peligro muy real. Las sombras en los rostros de la familia se alzaron, mientras Mateo luchaba con la idea. «No, eso no es verdad. Clara, ayúdame», gritó, aunque la desesperación en su voz no aliviaba su carga. Cada uno de ellos sentía cómo su mundo se desmoronaba. La verdad empezaba a perfectamente desdibujar lo que creían saber. «¿Quién eres tú en realidad, papá?». La voz de Alain temblaba, convirtiéndose en un susurro que helaba la habitación. «¿Qué te hizo escondérmelo todo este tiempo?». «No puedo hablar de esto ahora». Mateo estalló, su rostro cubierto de sudor, recordando esos años de sufrimiento. Los recuerdos pululaban en su mente como un enjambre de avispas. Había cosas que no podía controlar. La ira y el rechazo comenzaron a mezclarse. La revelación seguía colisionando en la sala. Esteban dio un paso al frente. «Hay algo más, algo que se me olvidaba. Esa noche no solo ocurrió un accidente. Ella no murió. Ella vino a buscar a tu hija». La revelación quedó suspendida en el aire, como una tormenta abrumadora. Los ojos de cada uno se ampliaron en medio de la tensión. La habitación se sentía cada vez más irreal. «¿Qué quieres decir?», Sofía logró pronunciar, su voz un hillo, como si la carga que soportaba fuera insoportable. «¿De qué hablas?». «Lo que estoy diciendo». Esteban respiró hondo, su mirada oscura y penetrante. «Es que el plan de tu madre tenía un propósito. Ella estaba involucrada con personas muy poderosas. El accidente no fue un accidente en absoluto. Era parte de un...». Volvió denso. Mateo se tambaleó. «¡Basta!», gritó, quedando prácticamente deshecho. «No quiero escuchar más». «Pero tienes que hacerlo. Todos ustedes tienen que saber lo que realmente sucedió. El tiempo se está acabando. Las consecuencias de mantenerlo en secreto están aquí y pueden arruinarlos a todos. No solo a ti, Mateo. A cada uno de ustedes». La tensión alcanzó su clímax. De repente, Alain, con su voz que parecía surgir de una cueva oscura, hizo una pregunta que detuvo el tiempo. «Esteban, ¿me estás diciendo que mi madre me entregó por algo más?». El aplauso de una puerta cerrándose resonó en la casa. Todos se giraron al instante. Se hizo el silencio, y el palpitar de corazones resonó mientras una figura misteriosa se acercaba a la entrada, iluminada por los destellos fugaces de relámpagos que atravesaban el cielo. «¿Por qué no me buscaste?». La voz era fuerte, casi familiar. Cada uno de ellos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué no fuiste tras de mí?». Cuando la sombra dio un paso adelante, los ojos se ensancharon. Era una mujer. Su forma coincidía con la de Clara, pero más joven. Su cabello largo y oscuro caía en olas. «¿Quién? ¿Quién eres?», preguntó Mateo con voz quebrada, el rostro palideciendo. «Soy Alain», dijo la mujer. Y en ese momento el caos se desató. La revelación hizo que el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Era su hija? ¿Era una fantasía? Las miradas se cruzaban. El terror se dibujaba en cada rostro, y toda la vida que conocían comenzaba a desvanecerse. Todo se detuvo. La tormenta que había comenzado afuera coincidía con el caos que reinaba en sus corazones.
¿Qué ocurriría ahora? La habitación se congeló en un instante absoluto. Todos estaban boquiabiertos, mirando a la joven que afirmaba ser Alain. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el aire estaba cargado de preguntas que vibraban en el silencio. Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentó ahogar la confusión. ¿Eres realmente tú? ¿Dónde has estado? Su voz sonó desesperada, y el dolor en su pecho era palpable. La angustia se filtraba por cada poro, mientras la familia contenía la respiración, como esperando una tormenta. La joven inclinó la cabeza. Su mirada profunda mostraba no solo sorpresa, sino también sufrimiento. No sé cómo llegué aquí. Solo sé que he estado buscándote, papá, durante años. Cada palabra era un golpe, una herida que se reabría en el corazón de todos. Siempre supe que había algo más. Pero ¿por qué nunca supimos de ti? ¿Por qué no regresaste? La angustia de Alain se hacía eco. Sofía, la nieta de Mateo. Sintió un nudo en el estómago. Aquello era más que un simple secreto. La vida de todos comenzaba a desplomarse bajo el peso de la revelación. ¿Dónde estuviste? La voz de uno de los hijos de Mateo se alzó, entremezclando curiosidad y rabia. La tensión era casi insoportable. Después de aquella noche, me llevaron. Me dijeron que no podía volver a casa. Crecieron rumores y finalmente Alain se detuvo, como si las palabras la hirieran. Finalmente me olvidé, o me hicieron olvidar, pero siempre te he buscado. Su voz se quebró, dejando una carga de dolor que resonaba en todos. Clara, la esposa de Mateo, observaba con furia. No, no callaré más. Él no es el único que tiene secretos. La rabia se apoderaba de ella, y sus ojos petaban. Ese juramento fue a mí, pero no como tú crees, Mateo. ¿A qué te refieres? Mateo se tambaleó, su rostro perdiendo color. Las preguntas se acumulaban en el aire como tormentas, acumulándose en el horizonte. La atmósfera se volvió eléctrica, porque aquel juramento que hiciste era proteger a nuestra hija. Sí, esa que nunca mencionaste, Alain. Las palabras de Clara cayeron como un rayo, y el murmullo de incredulidad recorrió la habitación como un escalofrío. ¿Alain? ¿Cómo? ¿Por qué nunca nos contaste esto? El grito de uno de los hijos resonó, lleno de dolor y confusión. Las miradas se cruzaron. La revelación era como un puñetazo en el estómago. Mateo sentía que sus fuerzas se desvanecían. Quería explicar, quería gritar que todo había sido un accidente, pero su mente estaba atrapada en recuerdos agitados. Eso no puede ser, me puede ser real. ¿Qué pasó aquella noche, papá? Alain preguntó, su voz temblando, llena de angustia. Basta, no quiero hablar de esto. Mateo gritó, su rostro lleno de desesperación. Pero la verdad estaba ahí, al borde de salir, y él lo sabía. En medio de este caos, el sonido de una puerta golpeando interrumpió la tensión. Todos se dieron la vuelta, y en el umbral apareció una figura más. Era un hombre, con una chaqueta empapada, que había estado fuera. ¿No supieron que la tormenta se acercaba? Preguntó, dejando caer unas palabras que resonaron con fuerza. Vinieron a buscarme. Quieren saber la verdad. Los ojos de Mateo se amplían con horror. ¿Quién eres tú? Cuestionó. Su voz era un susurro tembloroso. La figura se acercó con paso decidido, y en ese instante sus ojos se encontraron con los de Alain. Alain dio un paso atrás. ¿Qué sabes de mi madre? Su voz vibraba con miedo. Sé más de lo que imaginas, contestó el hombre, mirando a Mateo y luego a Alain. Lo que no saben es que tu madre hizo un pacto que no solo le costó su libertad, sino también su vida. El aire se volvió espeso. Una revelación más estaba a punto de estallar. Esteban apuntó a Mateo. Él tiene la clave. Todo comenzó con él. El tiempo se detuvo otra vez. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
El horror se reflejaba en los rostros de su familia, y la atmósfera se tensa como un arco. Cada palabra era una carga. El huracán emocional se desataba en sus corazones. Nadie podía anticipar lo que vendría a continuación. ¿Quién serían ellos realmente? ¿Qué había más allá de la verdad? Las respuestas, a pesar de estar tan cerca, parecían eternas, y el dolor ya había comenzado. La habitación se congeló en un instante absoluto. Todos estaban boquiabiertos, mirando a la mujer que decía ser Alaine. La tensión era palpable. Mateo sintió que el aire se le escapaba, como si todo el peso de los años callando lo aplastara. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, sus manos temblando. «Lo que no saben es que la historia de tu madre está llena de secretos que pueden destruir todo. Estaba involucrada en un mundo que nunca imaginaste», dijo Esteban, intensificando la atmósfera espesa. «Cuando la encontré, estaba asustada y perdida. No solo huyó, la forcé a hacer un pacto para mantenernos a salvo». «¿Pacto?». La voz de Alain salía casi como un susurro, pero el eco de esa palabra resonó con fuerza. Todos contenían la respiración, sintiendo que un huracán se acercaba. Sofía, la nieta, apretó la mano de su abuelo, sintiendo que todo se desmoronaba. Sí, un trato con personas peligrosas. Y si no lo cumplía, todos estaríamos en peligro. Ella nunca volvió a casa, porque se vio atrapada entre dos mundos. Esteban miró a Mateo, quien parecía desmoronarse. «Ese día recomendaste que la dejara en paz. La condenaste. Al mismo tiempo que me prometiste que todo iba a estar bien. Fuiste tú quien selló su destino». Alain se quedó paralizada, como un muñeco roto. «¿Por eso nunca estuviste en mi vida, papá?». «No es así. No quise que los dos fueran arrastrados a algo tan oscuro», gritó Mateo, pero el pánico en su voz solo intensificó la tensión. Clara miraba a su esposo con una mezcla de odio y decepción. «Lo has arruinado todo, Mateo. No solo la vida de Alain, sino la nuestra también». Las luces titilaron un momento, pero el silencio era ensordecedor. De repente, un estruendo de truenos hizo que todos se saltaran. La sala se llenó de murmullos, rostros confundidos entre la incredulidad y el dolor. Antes de que alguien pudiera decir algo más, una ventana estalló en 1000 pedazos, llenando el aire con cristales brillantes que chisporroteaban como estrellas caídas. «¿Qué fue eso?», gritó uno de los hijos de Mateo. Todos se dieron la vuelta, sus corazones latiendo al ritmo del caos. La figura de una mujer se presentó entre las sombras. Era joven, y su rostro reflejaba rabia. «Basta, basta de mentiras. Soy yo la que viene a recordarles. Soy Alain». Los rostros se volvieron pálidos. Esta Alain era diferente. Tenía una mirada punzante, como si conociera todos los secretos. «Mi madre me entregó para protegerme, pero yo soy más fuerte. He pasado años en el infierno, solo para estar aquí hoy y enfrentar la verdad. Ustedes pensarán que eso es todo, pero…». La voz se le quebró. «Hay algo que se ha ocultado aún más». Antes de que alguien pudiera responder, la habitación comenzó a temblar. Las luces se apagaron y una sombra oscura se deslizó hacia ellos. Un grito desgarrador rompió el silencio como un rayo de luz en la oscuridad. Todos giraron, buscando la fuente del sonido. Era Clara. «No, no, por favor». Su voz era un eco de terror. Alain caminó hacia ella, con una chispa de determinación en los ojos. «¿Qué estás ocultando, madre?». La mirada de Clara quedó atrapada entre el miedo y la culpa. Es demasiado tarde», murmuró. De repente, en un giro, la figura oscura se materializó ante ellos como un monstruo de sus peores pesadillas. «Ustedes nunca deberían haber desenterrado esto». Esa figura era familiar, en un sentido distorsionado. Alain tomó un paso atrás, horrorizada. «¿Es eso? ¿Y por qué estás aquí?». La tormenta afuera rugía.
mientras la habitación se llenaba de gritos. ¿Qué más se había ocultado? Antes de que alguien pudiera procesarlo, un rayo iluminó la habitación, revelando la verdad que todos tenían. La sala retumbó con una explosión de secretos y relaciones que jamás habrían imaginado. Y justo cuando pensaron que lo habían visto todo, una voz susurrante se deslizó entre ellos. El pacto no se ha cumplido y todos ustedes lo pagarán. Con cada palabra, la sensación de terror se posó sobre ellos, más densa que las sombras que les rodeaban. La revelación aún no había terminado, y la confusión solo comenzaba. Nadie sabía si algún día hallarían la paz entre tanta tormenta. La historia de sus vidas apenas estaba eclosionando, y lo que vendría después podría ser devastador. La habitación se congeló en un instante absoluto. Todos estaban boquiabiertos, mirando a la mujer que decía ser Alain. La tensión era palpable. Mateo sintió que el aire se le escapaba, como si todo el peso de los años callando lo aplastara. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, sus manos temblando. Lo que no sabe es que la historia de tu madre está llena de secretos que pueden destruir todo. Estaba involucrada en un mundo que nunca imaginaste, dijo Esteban, intensificando la atmósfera espesa. Cuando la encontré, estaba asustada y perdida. No solo huyó, la forcé a hacer un pacto para mantenernos a salvo. ¿Pacto? La voz de Alain salía casi como un susurro, pero el eco de esa palabra resonó con fuerza. Todos contenían la respiración, sintiendo que un huracán se acercaba. Sofía, la nieta, apretó la mano de su abuelo, como si no pudieran sostener el impacto. Sí, un trato con personas peligrosas. Y si no lo cumplía, todos estaríamos en peligro. Ella nunca volvió a casa, porque se vio atrapada entre dos mundos. Esteban miró a Mateo, quien parecía desmoronarse. Ese día recomendaste que la dejara en paz. La condenaste, al mismo tiempo que me prometiste que todo iba a estar bien. Fuiste tú quien selló su destino. Alain se quedó paralizada, como un muñeco roto. ¿Por eso nunca estuviste en mi vida, papá? No es así. No quise que los dos fueran arrastrados a algo tan oscuro, gritó Mateo. Pero el pánico en su voz solo intensificó la tensión. Clara miraba a su esposo con una mezcla de odio y decepción. Lo has arruinado todo, Mateo. No solo la vida de Alain, sino la nuestra también. Las luces titilaron un momento, pero el silencio era ensordecedor. De repente, un estruendo de truenos hizo que todos se saltaran. La sala se llenó de murmullos, rostros confundidos entre la incredulidad y el dolor. Antes de que alguien pudiera decir algo más, una ventana estalló en 1000 pedazos, llenando el aire con cristales brillantes que chisporroteaban como estrellas caídas. —¿Qué fue eso? —gritó uno de los hijos de Mateo. Todos se dieron la vuelta, sus corazones latiendo al ritmo del caos. La figura de una mujer se presentó entre las sombras. Era joven y su rostro reflejaba rabia. —¡Basta! ¡Basta de mentiras! Soy yo la que viene a recordarles. Soy Alaine. Los rostros se volvieron pálidos. Esta Alaine era diferente. Tenía una mirada punzante, como si conociera todos los secretos. Mi madre me entregó para protegerme, pero yo soy más fuerte. He pasado años en el infierno, solo para estar aquí esta mujer entretener su verdad. Ustedes pensarán que eso es todo. Pero una habitación comenzó a temblar. Las luces se apagaron y una sombra oscura se deslizó hacia ellos. Un grito desgarrador rompió el silencio como un rayo de luz en la oscuridad. Todos giraron, buscando la fuente del sonido. Era Clara. —No, no, por favor. Su voz era un eco de terror. Alain caminó hacia ella, con una chispa de determinación en los ojos. —¿Qué estás ocultando, madre? La mirada de Clara quedó atrapada entre el miedo y la culpa. Es
Es demasiado tarde, murmuró. De repente, en un giro, la figura oscura se materializó ante ellos como un monstruo de sus peores pesadillas. Ustedes nunca deberían haber desenterrado esto. Alain dio un paso atrás, horrorizada. ¿Es eso? ¿Eso por qué estás aquí? La tormenta fuera rugía mientras la habitación se llenaba de gritos. ¿Qué más se había ocultado? Antes de que alguien pudiera procesarlo, un rayo iluminó la habitación, revelando la verdad que todos temían. La sala retumbó con una explosión de secretos y relaciones que jamás habrían imaginado. Y justo cuando pensaron que lo habían visto todo, Clara, con lágrimas en los ojos, pronunció aquellas palabras que cortaron el aire como un cuchillo. Alain no es tu única hija, Mateo. Ella tiene una hermana gemela. El silencio cayó como un telón. Todos se miraron, atónitos, intentando absorber lo que acababan de escuchar. La casa, antes llena de tempestad, parecía funcionar como un santuario de secretos a punto de estallar. El horror reflejado en los rostros de su familia hacía que el frío de la tormenta fuera insignificante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo, su voz temblando entre el miedo y la confusión. ¿De dónde salió esa idea loca? Porque yo no te protegí, Mateo. Solo protegí a la que sobrevivió. Clara susurró, y la angustia en su mirada decía mil cosas. Nunca creí que fueras capaz de soportar esto. Las palabras flotaban en el aire, y de nuevo el caos emergía de la nada. El padre, desolado, sintió que el mundo se le escapaba a gran velocidad. La tormenta había comenzado, y el horror de la situación golpeó a todos como un trueno. ¿Cuántas verdades más estaban enterradas en esta familia? ¿Qué les esperaba en esta noche oscura? La atmósfera se espesa, y el cerco de secretos se iba cerrando. El final parecía estar a la vuelta de la esquina, pero la verdad ahora era un monstruo insaciable, cada vez más voraz. La tensión se cortó como un hilo al oír las palabras de Clara. Alain no es tu única hija, Mateo. Ella tiene una hermana gemela. El impacto fue inmediato. El aire se volvió denso, y los rostros se transformaron en máscaras de incredulidad. El mundo de Mateo se tambaleaba, como una casa de cartas a punto de desplomarse. ¿Qué estás diciendo, Clara? La voz de Mateo era un eco de desesperación. Nunca había escuchado una revelación tan escalofriante. Sofía, su nieta, dio un paso atrás, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo pudiste ocultar algo así, abuelo? No lo sé, murmuró Mateo, mirando a su esposa con ojos llenos de confusión. ¿Es verdad, Clara? Sí, dijo Clara. Su voz temblaba con una mezcla de rabia y dolor. Siempre lo supe. Alain nunca estuvo sola. Tuve que proteger a la otra, al riesgo de perder la relación que teníamos, mantener los secretos. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Esteban, ¿qué? Había sido una figura firme, dio un paso adelante. ¿Por qué nunca nos dijiste esto, Mateo? Esto cambia todo, todo. Porque no puede ser verdad. Mateo se sacudió, como si intentara despertar de una pesadilla. No puedo aceptar esto. Pero es la verdad, gritó Alain. Su voz resonó en la habitación, y se sintió el dolor de sus palabras. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su rostro mostraba una mezcla de frustración y anhelo. ¿Dónde está mi hermana? ¿Quién es ella? Por favor, basta. Mateo gritó, las manos temblando al borde de la locura. Era como si la tormenta dentro de su pecho estuviera a punto de estallar. Primero déjenme asimilar esto. Pero antes de que pudiera responder, un ruido ensordecedor provino de la calle. Una figura oscura apareció en la oscuridad de la tormenta, llamando la atención de todos. La ventana del salón estalló, como si el mismo universo quería que los secretos salieran a la luz. Una ráfaga de viento helado invadió la sala,
y todos se giraron hacia la entrada, temiendo lo que podría venir. La figura se aproximó más, y el terror se apoderó de ellos al ver que era una joven, empapada, con el cabello desordenado y una mirada que destilaba agitación. «¡Papá! ¡He venido a buscarte!». Su voz era clara, pero llena de desesperación. «¿Quién eres tú?», preguntó Mateo, sintiendo que el mundo se desplomaba aún más. «¿Qué quieres?», dijo la joven, y en ese momento el aire se volvió pesado. «¿Tu otra hija?». El silencio se rompió y una ola de confusión inundó la habitación. Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podían despertar. «¿Otra hija? No puede ser», gritó, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. El caos se desató de nuevo. «No, escuchen». Alain avanzó, sintiendo que las piezas del rompecabezas regresaban a su lugar. «¿Valeria?», de nosotros imaginó. Mateo sintió que temblaba, incapaz de controlar la marea de emociones. «¿Qué pacto, Valeria? ¿De qué hablas?». Ella levantó la mirada, y cada uno de ellos sintió que el mundo giraba a su alrededor. «No puedo explicarlo todo. Solo sé que nuestra madre tuvo que sacrificar muchas cosas para mantenerlas a salvo, a ambas. Y una de esas cosas fui yo, la que tuvo que desaparecer». La habitación quedó en silencio de nuevo. Pero esta vez había un atisbo de esperanza, en medio del estallido de revelaciones. «¿Puedes volver? ¿Podemos arreglar esto?», preguntó Alaine, su voz quebrándose. «Tal vez, pero el tiempo se agota y el pacto se aproxima a su fin. No sé si las decisiones que ha tomado su padre nos permitirán volver a estar juntas», respondió Valeria, su voz llena de miedo. «La oscuridad puede reclamar lo que considera suyo». El viento seguía golpeando la casa, y la tormenta rugía más fuerte. Los corazones temblaban, y aquí estaba la familia, al borde de una nueva revelación. Justo cuando pensaban que las cosas no podían empeorar, la puerta se abrió de golpe. La sombra de un hombre apareció, y el eco de su voz resonó en sus mentes. «No es el final, solo es el comienzo de algo más salvaje». El pánico se apoderó de todos mientras la realidad de su situación se volvía ineludible. Cada secreto enterrado ganaba vida, y el futuro apenas comenzaba a desvelarse. ¿Quedarían todos juntos al final? ¿O el pasado los atraparía para siempre? La tormenta se desataba, y la familia estaba a punto de enfrentarse a la mayor batalla de sus vidas. La noche apenas comenzaba. La figura oscura que había irrumpido en la habitación avanzó, revelando un rostro conocido que heló la sangre de todos. «¿Qué has hecho?», fue la primera pregunta que brotó de los labios de Alain, temblando ante la revelación. Ese instante capturó la esencia del horror en la sala, como si la tormenta misma hubiera decidido entrar para desatar el caos. «¡Esto no es posible!», gritaron todos a una. Pero Valeria, la otra hija, no retrocedió. Sus ojos estaban llenos de determinación, y el miedo comenzaba a disiparse en su mirada. «Es tiempo de afrontar la verdad», clamó, su voz firme y clara. «Ninguno de nosotros podemos seguir viviendo en la sombra de estos secretos». «Pero, ¿cómo vamos a salir de esto?». Sofía, aún confundida, sentía el nudo en su garganta, mientras la tensión aumentaba entre ellos. El estruendo de la tormenta afuera parecía rebozar, como una murmullante advertencia del desastre que se avecinaba. Mateo, atrapado entre la culpa y la rabia, lanzó una nueva mirada a Clara. «¿Qué más has ocultado? ¿Qué más está en juego aquí?». La necesidad de respuestas lo consumía. El peso de los años de silencio lo aplastaba. Las paredes de su vida empezaban a crujir bajo la presión. «Lo hice para protegeros», Clara admitió, con el rostro empapado de lágrimas. «Pero cada vez que sacrificaba una verdad, cada vez que mentí, se hacía más difícil salir de este laberinto de mentiras». Sus ojos suplicantes buscaban redención. Valeria inhaló hondo. «No se trata de apilar más secretos. Necesitamos decidir juntos si vamos a romper este ciclo o quedarnos atrapados para siempre. La oscuridad
No permitirá que lo hagamos solos. El viento aullaba afuera, mientras Mateo, por primera vez, sentía el peso de su papel como padre. Sabía que su tiempo se agotaba. Las sombras detrás de Clara parecieron moverse, como si todo lo que habían ocultado estuviera listo para desmoronarse. «Lo haremos juntos», dijo. «No podemos dejar que el pasado decida nuestro futuro». Alain tomó la mano de su hermana. «Estamos juntas en esto. Si hay un riesgo, lo enfrentaremos como familia. Tenemos que luchar por nuestra libertad, por nuestro derecho a saber». El eco de sus palabras resonó, y por un momento, pasada la tormenta en sus corazones, una luz de esperanza se encendió. La figura oscura al fondo parecía encogerse ante la fuerza del amor y la unidad que comenzaban a manifestar. «Sí, juntos», susurró Esteban, acercándose también, dejando caer su resentimiento a los pies de la familia. «La historia no se puede cambiar, pero lo que hacemos a partir de aquí puede cambiar el futuro. Por ellas, por todas. Entonces, hagámoslo. Vamos a enfrentarlo. ¡Que venga!». Mateo respiró hondo, sintiendo una renovada fuerza. «Hoy, aquí y ahora, nos liberamos de lo que nos ha mantenido atrapados. Este es nuestro momento. Vamos a redimirnos». Con un grito unificado, todos se dieron las manos, formando un círculo en medio del caos desatado. La tormenta en el exterior pareció calmarse al instante, y cuando abrieron los ojos juntos, una claridad se hizo presente. Ellos eran más fuertes que los secretos, más fuertes que el dolor, y la verdad empezaba a salir del polvo en el que había estado atrapada. Las luces parpadeantes del lugar finalmente comenzaron a estabilizarse, iluminando sus rostros decididos. Esa noche clausuraban una etapa de sus vidas. Armados con valentía y amor, se pusieron en marcha, listos para enfrentar su destino con la fuerza de la verdad. Así, al final de esa tormenta, mientras salían juntos, un eco resonó. Nunca más sin verdad en nuestras vidas. Pero, antes de que el relato se desvaneciera, hay algo que debes hacer ahora. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.